Si hubiésemos vivido en el primer siglo, habríamos visto con miedo, temor y asombro cómo las legiones romanas marchaban por el imperio como una verdadera bestia salvaje escarlata, literalmente teñidas de rojo. El ejército romano era una verdadera máquina de guerra, una bestia salvaje imparable. Hasta Jesús comparó a dicho ejército con una abominación monstruosa desoladora, o algo temible que causa desolación. Cuán apropiado entonces es el simbolismo que transmite el Apocalipsis 17 sobre esta bestia, la cual son las legiones o el poder militar del Imperio Romano. Ya aclaramos en un video anterior la identidad de la mujer, y esto también nos confirma que la bestia es una entidad dinámica. Es más que el simple imperio o el territorio romano, más bien, era la maquinaria bélica romana que lo sostenía. Y algo importante, esta bestia no es necesariamente la misma bestia de Apocalipsis 13, la llamada bestia que sale del mar, la cual ha de ser analizada en otro contexto y bajo otros elementos. En cambio, es interesante que la bestia de Apocalipsis 17 no especifica qué rasgos de animal posee, si tiene rostros de león o no. Por eso, en múltiples grabados de varias religiones, se le puede representar de formas algo distintas. Estas ilustraciones demuestran algunos aspectos imaginados sobre los rostros posibles para esta bestia escarlata, que a todas luces es el militarismo romano. Todas estas ilustraciones religiosas concuerdan en que es de aspecto rojo o escarlata, que tiene 10 cuernos, y que la mujer la controla o monta hasta cierto punto. Ya explicamos en un video anterior por qué Roma es la mujer, y porque exactamente no es lo mismo la capital del imperio que los emperadores, o el militarismo, o legiones romanas. Pero sin embargo, se observa la unidad visual del símbolo que demuestra que en cierto punto todos estos elementos, la mujer y la bestia, conviven y son orgánicamente dependientes. Nunca olvidemos que los símbolos tienen como objeto que los lectores cristianos del primer siglo capten estas contraseñas, estos identificadores encriptados, que fácilmente al observar a los objetos representados, descubren el mensaje cifrado y oculto, sobre todo en momentos de persecución. Así como ya analizamos, el avanzar de grandes tropas escarlatas son una pista de que allí está la bestia. Un detalle importante y no menor es que junto a los generales, jefes de legión y centuriones, estaban a su lado los llamados portaestandartes romanos, que eran suboficiales de alto rango esenciales para la legión, responsable de llevar el estandarte, el signum, Aquila o Draco en combate, lo que servía de guía, punto de referencia y símbolo de orgullo y lealtad para la unidad. La pérdida del estandarte era considerada una deshonra militar y una impiedad religiosa grave. Y estos personajes vestían de bestias. Sí, de bestias. Así los estandartes de las respectivas legiones tenían nombres de animales, y estos soldados porta-estandarte usaban pieles reales de leones, leones sobre sus cabezas, lo cual le daba un aspecto más bestial al ejército romano. Cuando estos personajes, marchando en la delantera con las tropas, llegaban a los pueblos, era como ver una bestia que avanzaba. Los romanos también usaban pieles de lobos u otras bestias, dándole un aspecto más fiero o bestial a la unidad de combate. Como vemos en algunas de estas banderas en los estandartes, las legiones se vinculaban a ciertos animales que las representaban, sí, a bestias, y el águila imperial era el símbolo de todo el sistema político romano. Cuán apropiado que para el inconsciente del cristiano, inmediatamente se asociaba este militarismo agresivo con una bestia salvaje. Osos, leones y lobos podían marchar junto al emperador, que eran las cabezas de esta bestia militar, en acciones claramente agresivas e influidas por la ramera de Roma.
Como dijimos, hasta Jesús comparó a estos portaestandartes con una abominación desoladora, con una cosa repugnante que trae destrucción o desolación, ya que para los judíos estos emblemas eran claramente idolátricos. En palabras de Pablo, eran cuadrúpedos y cosas que se arrastran. Ahora bien, no olvidemos que 5 emperadores más estables ya habían pasado o caído desde el inicio del hostigamiento a los cristianos por parte de Roma. Domiciano era el uno es en los días de Juan, y posteriormente Nerva sería el 7º. Tampoco olvidemos que estos emperadores eran los comandantes en jefe de los ejércitos imperiales y solían salir de Roma en extensas campañas. Por esa razón, era apropiado describirlos como las cabezas de la bestia. Pero leamos estas palabras misteriosas. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia que era y no es también el 8º, y es de entre los 7, y va a la perdición. Observe que se dice que en el momento de la entrega de Apocalipsis a Juan, la bestia había sido, pero ya no era, y después subiría del abismo. ¿Qué significa todo esto? Resulta que en la época de Domiciano, unos pocos años antes de que Juan estuviera en Patmos, las legiones romanas casi se desmoronan y desaparecen del imperio debido a algunos incidentes. Primero, los pueblos dacios, asociados a los grupos bárbaros, comenzaron una rebelión contra Roma. Los dacios fueron feroces adversarios de los romanos. También el romano Antonino Saturnino, gobernador de Germania Superior, se rebeló contra el imperio, con todas sus huestes, trayendo un quiebre en la cohesión militar, pero la revuelta fue finalmente sofocada por el ejército leal a Domiciano. Este último exhibió las cabezas de los traidores en la propia Roma. Sin embargo, a Domiciano no le fue muy bien con el rey Dacio Decébalo. Finalmente, Domiciano firmó un tratado de paz con Decébalo que lo convertía en cliente romano, permitiéndole mantener cierto poder. Esta campaña fue considerada un fracaso, un fiasco, y comprometió la seguridad del imperio. Una vergüenza para Roma. Era como si la poderosa bestia hubiese entrado en un abismo de letargo y neutralización. Por esa razón, a Juan se le dice que la bestia en el pasado fue alguna vez un ejército romano imbatible en sus glorias pasadas, y ahora ya no es. Estaba a punto de ser quebrada esta bestia militar. No obstante, se dice que ascendería del abismo, y esto sería después de Nerva. Porque en sí misma, la bestia es también un 8º rey. El mismo militarismo romano lo era, y por esa razón, el sucesor de Nerva, el militar Trajano, es recordado como un exitoso soldado que se transformó en el emperador que presidió la mayor expansión militar de la historia romana. Sí, como vemos en este mapa, para el año 117, y bajo el mando de Trajano, Roma alcanzó su mayor expansión territorial global en toda su historia, más que el legendario Julio César. Fue como el renacer del imperio y de la bestia militar, que salió del abismo anterior. Pero algo ocurriría con Roma. Las semillas ya habían sido sembradas en los días de Domiciano, algo que llevaría a la caída del mismo imperio y a la destrucción de la gran ciudad por las mismas fuerzas militares esparcidas en el otrora imperio. ¿Cómo esto sería posible? ¿Por qué habrían de volverse las legiones contra su capital? ¿Quiénes serían los 10 cuernos que destruirían a la ramera? En un próximo video lo analizaremos. No te olvides darnos un me gusta y apoyarnos. Muchas gracias.